Bien, quiero compartir algo, vuelvo a repetirle, totalmente diferente a lo que se habla de la resurrección, de que Cristo venció, de lo que hizo Cristo en la cruz, de lo que hizo... Bueno, quiero decirle que usted ya conoce la historia. El día jueves por la noche lo traiciona Judas, lo capturan, ellos estaban allí en el monte y lo capturaron, lo tuvieron toda la noche juzgándolo los religiosos, golpeándolo, burlándose de él, haciendo escarnio, y después se lo llevaron a Pilato y Pilato lo tuvo ahí toda la mañana golpeándolo hasta que al último lo crucifican. Y en la crucifixión había varias mujeres, 3 mujeres que se llamaban María, las 3. Es muy notorio lo que ocurre después con una de esas Marías. Y de eso hoy quiero hablarle un poco. ¿Por qué? Los 4 evangelios dicen que el primer día de la semana, o después que pasó el Sabbat, después que pasó el día de reposo, el primer día de la semana, dice que muy temprano por la mañana las mujeres fueron a llevar los aromas, a llevar los perfumes, para poder endecharlo a Jesucristo, ¿no? Ahí está Jorge Salas también, le bendigo, Jorge. Bien, entonces dice la palabra, los 4 evangelios hablan de lo mismo. Pero los 4 evangelios nombran mujeres, pero hay una mujer que es la que resalta en los 4 evangelios. Hay una que se llama María Magdalena. María Magdalena. ¿Quién era esta María Magdalena? Esta María Magdalena era de la cual Jesucristo había sacado 7 demonios. O sea, hoy diríamos una endemoniada. Esta era una endemoniada. Y ¿sabe una cosa? Yo tengo algunas, tenía algunas en la iglesia que eran endemoniadas, y que están firmes como María Magdalena. ¿Por qué? Porque imagínese que una persona que fue liberada es la persona más agradecida que hay. No hay nadie tan agradecido como una persona que fue liberada. No hay nadie tan agradecido como una persona que fue liberada. Por eso es que yo quiero decirle a todos que ¿por qué María Magdalena estaba? Miren, María Magdalena estaba en la cruz. Era una de las que estaba allí postrada en la cruz cuando lo crucificaron a Jesús. Y también, escuche bien, también estaba... ahora era la que los 4 evangelios nombran. Muchas veces nosotros pensamos que Jesucristo tenía nada más que a los 12 discípulos, pero también tenía discípulas. La Biblia dice que las mujeres le servían. No solamente le servían alimento, no solamente le repararían la ropa, sino que también dice le servían de sus bienes. Así que Jesucristo estaba de para bien. ¿Por qué? Porque estaba con mujeres que atendían a los discípulos. Los varones iban junto con Jesús para todos lados. Y las mujeres, cuando se enteraban a lo mejor que Jesús estaba en tal lado, las mujeres iban para servirles. ¿Me está escuchando? Así que una de esas era María Magdalena, ¿sí? Y los evangelios cuentan que fueron las mujeres y al principio algunas pensaban, ¿y quién nos va a abrir? ¿Cómo hacemos para correr la piedra tan grande que pusieron ahí? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces pensaban, ¿quién nos va a correr la piedra? Pero después cuando se fueron arrimando, vieron que la piedra estaba removida. Todos los evangelios cuentan más o menos lo mismo, para que usted tenga una idea. Algunos lo cuentan
cuentan de una manera, algunos dicen que un ángel que descendió, hubo como una especie de terremoto que corrió la piedra y que los guardias que estaban ahí quedaron como muertos del susto que se pegaron, ¿no es cierto? Y la cosa es que ángeles bajaron y movieron la piedra para que Jesucristo salga. Yo me pregunto, ¿hacía falta que un ángel baje a correr la piedra? Porque Jesucristo la podía haber corrido, la podía haber hecho volar, podía haber hecho cualquier cosa, ¿verdad que sí? Pero, ¿por qué el ángel bajaron a correr la piedra? Porque los ángeles estaban para servir y siguen estando para servir. Están al servicio de Dios, al servicio de Jesucristo, al servicio de los hijos de Dios aquí en la tierra hoy en la actualidad. Así que los ángeles dijeron, no, si Él va a resucitar, no tiene que hacer ningún esfuerzo, no tiene que tocar nada, nosotros le vamos a ayudar, nosotros vamos y corrieron la piedra y allí dice uno de los evangelios que los guardias se fueron a avisarle a los sacerdotes y los sacerdotes le pagaron para que digan que vinieron los discípulos y se lo llevaron, ¿sí? Ahora, el otro dice que las mujeres llegaron y al ver lo que estaba pasando y al ver a los ángeles quedaron atónitas, llenas de miedo, llenas de terror y que no se animaban a hablarle a nadie, Pero también dice el otro evangelio que cuando las mujeres quedaron maravilladas, iban camino para avisarle a los discípulos y Jesús se les presentó. Así que ellas se postraron a sus pies y le abrazaron a sus pies y Jesús le dijo, vayan y avísenle a los discípulos que yo voy a Galilea y que allá nos vamos a estar encontrando. También dice uno de los evangelios que iban 2 discípulos camino a Emaús y Jesús se les pegó al lado y les empezó a preguntar y a hacerle preguntas de qué había pasado y ellos le decían, eres tú el único que no sabe lo que pasó. ¿Qué es lo que no te das cuenta? ¿No sabés lo que pasó? Fue tremendo lo que pasó. Mataron al Mesías, mataron al Hijo de Dios, mataron a este Jesús que hacía grandes milagros, maravillas, prodigios. Y nosotros la verdad no entendemos cómo puede ser. Y entonces Jesús le empezó a hablar de la palabra y a mostrarle que eso estaba escrito y que eso era lo que tenía que acontecer. Y sabe, para ir a la palabra de Dios, quiero leerles en Juan, capítulo 20. Mire lo que dice. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado al del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mire, ¿sabe de qué hoy le quiero hablar? Quiero hablarle de cómo nos ocurre a todos por igual, que nos olvidamos de la palabra de Dios. Cuando nos ocurre algo, cuando parte un ser querido, cuando perdemos algún negocio, cuando nuestra economía no da más, cuando la situación matrimonial está caótica, está por romperse, cuando se nos enferma un hijo, cuando pasa algo serio en nuestra vida, ahí nos olvidamos de la palabra de Dios. Realmente nos pasa algo que yo digo, lo que es no tener la palabra de continuo en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente. Por eso yo insisto de que usted tiene que leer la Biblia, yo insisto de que usted tiene que guardarse en todo lo que más pueda. Por eso insisto que usted tiene que ser esa persona que está continuamente con la palabra de Dios. Porque llegan los momentos, ¿sabe?
La Biblia dice que va a llegar el tiempo donde la gente tendrá comezón de oír y no podrá oír, no podrá escuchar, no habrá quien les predique, no habrá quien les anuncie. Qué triste va a ser ese día, ¿verdad? Por lo menos ahora estamos en cuarentena, estamos en casa, parece el día de Pascua de esa época, todos metidos adentro de la casa, ¿no es cierto? Compartiendo el alimento. Pero ¿sabe algo? Hay algo que no tenemos que olvidarnos, y es de la palabra de Dios. María Magdalena estaba allí, había sido una de las personas liberadas, una de las que había recibido un gran milagro, una de las que había recibido algo sobrenatural, la liberación genuina de su atadura, que vaya a saber cuántos años estuvo atada por demonios y ahora había sido liberada de 7 demonios, dice la Biblia. Pero ¿sabe algo? Tanto escucharlo a Jesús, no se acordó en este momento de lo que la palabra de Dios decía, de lo que Dios había dicho. Lo mismo le pasó a los que iban camino a Emaús. No se acordaron. Entonces Jesús tuvo que recordarle lo que la palabra de Dios decía, como todo lo que él había hablado. Y fíjese, sigo leyendo. Dice que ella fue y le avisó, y dice que salieron pues, dice Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Mire que siempre Pedro el impetuoso, ¿no? Siempre Pedro el que daba el paso más allá. Siempre Pedro el que tuvo ese coraje que lo llevó a ser el principal, se puede decir, de los 12. ¿Por qué? Porque Pedro siempre era atrevido, siempre era de esa persona que no se le achicaba nada, ¿no? Y ahí llegó con su ímpetu y no le importó y se metió dentro del sepulcro. Y dice, y vio los lienzos colocados en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué tuvo que ver para creer? ¿Cuánta gente hay hoy en día que tiene que ver para creer? Que no se conforman con la palabra de Dios, que no tienen en primer lugar la palabra de Dios, que tienen que ver para poder creer. Y aún así conozco gente que ha visto grandes milagros y nunca terminaron de creer. Nunca llegaron a creer lo suficiente como para recibir ellos también un milagro. Han visto milagros, pero no creyeron tampoco. No los tomaron con esa fe, creyendo que también iban a ser para ellos mismos. ¿Sabe? Algo tremendo es cuando uno se acuerda de lo que dice Dios. Fíjese que Pedro, y en este caso era Juan, que no creyeron. No se acordaron de las palabras. Las mujeres fueron y le dijeron, dijo Jesús, que vayan a Galilea, que allí los van a encontrar. Que allí se va a encontrar con ustedes. Pero ellos no creyeron. Ellos no les creían a lo que las mujeres decían. ¿Y por qué no les creían? ¿Sabe por qué? Porque no se acordaban en lo que Jesús había dicho. Y porque no creían que eso podía pasar. Vieron la resurrección de Lázaro. ¿Sabe? Ellos vieron la resurrección de Lázaro. Un día iba una viuda con su hijo muerto, viuda, y encima su hijo joven había muerto. Y justo venía el otro grupo caminando. Iba el grupo de la muerte
La viuda con su hijo, con aquellos que lloraban al joven que había muerto, y del otro lado venía Jesús, la vida, con los discípulos. Y se chocaron los dos grupos. Y la vida tuvo poder sobre la muerte y resucitó a ese joven y se lo entregó a su madre. Los discípulos estaban ahí, estaban viendo. Vieron la resurrección de ese joven, vieron la resurrección de Lázaro. Ellos vieron, pero ahora no creían que Jesús había resucitado. ¡Qué cosa loca! ¡Qué cosa tremenda! ¿Cuántas veces te puede pasar a vos que ves un cáncer que se sana, que ves a un paralítico que camina, que ves a un ciego que ve, que ves a un sordo que oye, y de repente te agarra una enfermedad a vos y vos no crees? Y no, lo que pasa que, sí, yo vi que lo sanó a fulano, yo vi que lo sanó a Mengano, yo vi que hizo esto, yo lo vi, yo estaba cuando Dios sanó a esta persona, pero, ¿y ahora por qué no crees para vos? ¿Qué es lo que pasa en la gente que le cuesta tanto creer en que Jesús murió y resucitó para perdón de todos nuestros pecados y que la sangre de Cristo nos limpió para que nosotros podamos ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no entiende que Dios dice que en la cruz del Calvario Él se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades y que no hay nada que nos pueda vencer porque Él está con nosotros? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no entiende? Que no cree. Muchos tienen que ver, por eso se hacen imágenes, hacen imágenes de cualquier cosa para poder creer en algo, hacen estatuas, hacen cualquier cosa, no quiero nombrar nada para que nadie se ofenda, pero hacen cualquier cosa con tal de ver algo para poder creer. Y quiero decirte a vos que estás ahí del otro lado, si tan solo te dieras cuenta que Jesucristo dice la verdad, que Él es la verdad, que Él es el camino a la vida eterna, que Él es el que te va a llevar a vivir una vida plena, llena de gozo y de alegría, por más que estés dentro de tu casa, en cuarentena, por más que no puedas salir, por más que no puedas saludar a tus hijos, ni puedas ir a la casa de tus nietos, ni puedas estar con la gente que vos querés estar, por más que no puedas trabajar, por más que no puedas hacer nada, quiero decirte, Dios ha venido para liberarte. Dios ha venido como vino el día en Egipto. Él vino para hacerte libre. Como liberó a María Magdalena, así te va a liberar a vos también. ¿Me estás escuchando o no? Tremendo. Porque lo que hay que hacer es creer, dejar de estar con la religiosidad, dejar de estar con aquellas cosas que podrían ser. No, esto es. Dios dijo y así es. No hay otra. Dios lo dijo. ¿Me está escuchando? Dios lo dijo. Y cuenta, dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Escuche bien. Versículo del capítulo 20, versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era menester que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Escuche. Pedro vio y recién ahí le entró en la cabeza. Recién ahí dijo, wow, esto es verdad. Esto es serio. Él resucitó como lo dijo que iba a pasar. Él dijo que esto iba a ocurrir y ocurrió. Esto es tremendo. Usted llega a comprender lo que le estoy diciendo. Si nosotros creyéramos la palabra de Dios, ¿sabe los milagros que veríamos?
Usted tiene una idea de las cosas tremendas que ocurrirían en su vida, en su familia, en su economía, en su negocio. Usted tiene idea de lo sobrenatural que usted estaría viendo si usted tan solo pudiera recordar lo que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy la vida, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No me importa cómo esté tu alma. Está muerta tu alma, yo le ordeno vida, porque Cristo vino para darle vida a tu alma, para darle vida a tu espíritu. No me importa si en estos momentos te parece que se termina el mundo. Aquellos que estamos en Cristo no se nos termina nada, porque nosotros tenemos un reino que nos está esperando. Nosotros estamos con Dios y en Dios tenemos vida eterna. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y no importa lo que esté pasando ahora o lo que pase después, lo que ocurra va a ser siempre para bien nuestro, siempre para el bien de aquellos que se animan a creer, de aquellos que se han puesto en la brecha, de aquellos que están creyendo en la palabra de Dios. Dios dijo que vendrá por su iglesia y Él va a venir por su iglesia. ¿Me está escuchando o no? ¡Aleluya! Yo veo que la piedra se está corriendo. Algunos tenían una piedra en su cabeza y no les dejaban ver la realidad de la palabra de Dios. Algunos tenían una piedra grande que no le dejaban creer totalmente en lo que Dios dice. Pero déjame decirte que Dios está corriéndote la piedra, corriendo el velo que te cegaba, el velo que no te dejaba ver la palabra de Dios, el velo que no te dejaba creer. Dios lo está corriendo ahora y te está trayendo a luz la palabra, te está trayendo a luz esa palabra que un día Dios te soltó, que un día Dios te dijo a vos, una palabra que Dios te dio a vos. Ahora vas a decir: pero es verdad, ahora veo que es verdad, ahora me doy cuenta que es verdad. Dios me dijo, Dios me lo dijo, y eso está ocurriendo ahora, eso está pasando ahora, eso es lo que viene para mi vida ahora. Tremendo, tremendo. Muchos de los que me están mirando fueron liberados. Muchos de los que están viendo este video fueron sanados, fueron curados, fueron liberados de opresiones, liberados de vicios, liberados de pobreza, de miseria, sanos de enfermedades mortales. Muchos de los que están viendo este video y que después lo van a ver, seguramente han recibido milagros de parte de Dios, pero ya no se acordaban, ya había pasado, ya de su mente se había ido. Quiero decirte, ninguna palabra de la que Dios soltó va a quedar vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Y si Él dijo que se va a cumplir, se va a cumplir. Yo no sé si usted está creyendo o no, o está como Pedro y Juan, que no, se dieron cuenta recién cuando vieron. Jesucristo dijo: bienaventurado aquellos que no ven y creen. ¿Cuántos bienaventurados tengo? ¿Cuántos bienaventurados hay del otro lado ahí? ¿Cuántos bienaventurados están ahora escuchando, mirando este video? ¿Cuántos bienaventurados son los que van a estar luego viendo este video y mirándolo? ¿Cuántos bienaventurados hay que están sin ver y creen verdaderamente en la palabra de Dios? Él no resucitó simplemente por resucitar. Él resucitó para darnos la victoria ante la muerte, la victoria ante la enfermedad, la victoria ante la pobreza, la victoria ante los pleitos, las contiendas, las divisiones. Él resucitó para que nosotros tengamos victoria en todo lo que hagamos. Él resucitó para que vos y yo tengamos paz, y paz en abundancia. Paz cuando todo está bien, sino paz cuando todo está mal. Haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él resucitó para que vos y yo seamos libres del todo, libres de todo mal. Tremendo, ¿eh? Y lo dice la palabra de Dios.
Así que te animo a que nunca se aparte de tu corazón la palabra de Dios. Acordate lo que le dijo Dios a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en ella de día y de noche para que te vaya bien. ¿Querés que te vaya bien? No hagas lo que hicieron Pedro y Jesús y Juan. Que no se acordaron, no creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron. Vos no tenés que ver para creer. Vos tenés que empezar a creer. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo no va a permitir que nosotros pasemos mal, sino que Él va a venir a buscar a su iglesia. Y los tiempos se están acortando. Cristo viene, Maranata, Cristo viene. ¿Me está escuchando? Cristo viene. Así que aproveche este tiempo. Un tiempo en el que Dios nos está diciendo: yo he corrido el velo que cerraba tus ojos para que puedas creer. Creer aún sin ver. Que no tengas que ir a la tumba para ver. Que no tengas que ir a ningún lado para ver. Simplemente creer porque Dios lo dice en su palabra.